Hoy hablaremos de un tema muy importante, justamente el trabajo donde pasamos la mayor parte del tiempo, pero en muchas ocasiones no puede ser un ambiente donde sea necesariamente estable. Justamente pueden surgir conflictos laborales entre compañeros, con el jefe o hasta incluso despidos injustificados. Para entender más acerca de esto estamos junto a la abogada Vania Torres. Bienvenida, abogada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el premio recibido el fin de semana. Muchos éxitos siempre. Muchas gracias, doctora. Un gusto que usted igual sea parte del programa cada lunes en este sector jurídico. Empecemos hablando de este tema, ¿no? Muchas veces podemos confundir un conflicto laboral con tal vez un problema un poco más pasajero. Así que, desde el punto de vista legal, ¿qué se considera un conflicto laboral? Exactamente. A ver, en realidad el vínculo que existe a partir o a raíz del nacimiento de un contrato laboral puede ser muy diverso. Pasa que en realidad una persona cuando desempeña sus funciones laborales debería hacerlo con plena tranquilidad en un ambiente laboral presto para que tú puedas desempeñarte laboralmente, ¿no? En la relación, como decía, ambos, tanto trabajador como empleador. Pero este vínculo a veces llega a fracturarse por hechos que pasan de manera intempestiva muchas veces, que hacen que este vínculo termine rompiéndose. Entonces, en ese entendido, tienen que tener en cuenta que puede existir que se rompa el vínculo tanto por parte de la persona que te ha contratado o de ti porque quieres renunciar al trabajo. Puede suceder en ambas partes. Desde su experiencia, ¿cuáles serán las causas más frecuentes por las que se originan los conflictos laborales? Generalmente porque no se han establecido, por ejemplo, las pautas claras dentro de un contrato laboral. Si bien el contrato verbal está plenamente válido en nuestra legislación boliviana para que exista un vínculo laboral, muchas veces se dejan por cierto o por hecho varios aspectos que no se pueden regular dentro del trabajo, y esto ocasiona de que existan cierto tipo de fricciones en las cuales lo menciono, ¿no? Tanto empleador como trabajador no se sienten cómodos con la relación laboral y la cortan de manera intempestiva. Claro, ¿cuál será pero la causa más típica que usted ve? A veces tal vez retraso con el sueldo, me parece, y seguramente hay algunas otras más. Pasa que a veces el incumplimiento de los beneficios sociales por parte del empleador, ¿verdad? Te contratan con algún cierto tipo de expectativa y resulta que a fin de mes o pasado 2, 3 meses no cumplen con sus obligaciones o sus beneficios sociales, o por ejemplo no se les da el tiempo de vacación ni pagado ni por días que por ley les compete a los trabajadores. Entonces ciertamente se crean cierto tipo de fricciones. Claro, esa es una de las causas más vistas últimamente, ¿no? Ahora, en cuanto a la normativa, ¿cómo se divide, cómo se estructura? Usted me comentaba detrás de cámaras que tenemos 2 grandes grupos. ¿Nos podría explicar al respecto para la gente también en casita que pueda entender un poco más a profundidad? Claro que sí, se tiene que tener en cuenta que existen 2 grandes grupos, tal cual lo referías tú. Uno son los servidores públicos que están amparados bajo un tipo de normativa específica, y este es el otro grupo grande, que es la mayoría, porque son personas que trabajan por contratos verbales con empresas privadas, particulares, y están amparados bajo la ley del trabajo. El Ministerio de Trabajo es su ente, en este caso, regulador ante cualquier tipo de controversia laboral. Esto siempre y cuando exista un contrato laboral, puede ser verbal o escrito. Siempre y cuando exista un contrato laboral, lógicamente amparado bajo el Ministerio de Trabajo, tendría que estar visado por el mismo para que tenga plena efectividad legal, pero no nos olvidemos que, como lo mencionábamos, ¿no?, también existen los contratos verbales, no necesariamente que sea escrito. ¿Cuándo se puede considerar un contrato oral? O sea, tiene que tener algunas características, tal vez claves. ¿Cuáles son los requisitos para que se considere un contrato oral? Generalmente existen los contratos verbales cuando son un poco más informales. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, generalmente tú haces el contrato con esta persona tácitamente está recibiendo una remuneración mensual por tu parte. A partir de ese momento, y que el trabajo es continuo y recibe un apercibimiento, una remuneración mensual, se vuelve tácitamente un contrato verbal, ¿verdad? Tú como trabajador o tú como empleador tienes los mismos, se podría decir, obligaciones y derechos que haber firmado un contrato laboral. Al término de este trabajo, si te han despedido, por ejemplo, de una forma injustificada e intempestiva, puedes ir al Ministerio de Trabajo, hacer que te hagan tu planilla de liquidación y solicitar el pago de tus beneficios sociales tal cual hubieras firmado un contrato laboral escrito. Perfecto. Ya lo que usted mencionaba y es muy temido por muchos es justamente el tema del despido, ¿verdad? ¿Cuándo se puede considerar que es un despido justificado?
Generalmente el despido justificado se va a dar a raíz de ciertas, por ejemplo, parámetros que la misma ley te marca. Por ejemplo, ¿qué pasa si el trabajador hubiera renunciado o hubiera robado dentro de la fuente de trabajo? Entonces sí se podría justificar el despido y tú como trabajador, lógicamente, no recibirías ni desahucio que por ley te corresponde, ¿verdad? Hay otros tipos de despidos, por ejemplo, que son intempestivamente, cuando el trabajador quiere cortar la relación contractual o resulta que tú como trabajador quieres renunciar. Entonces, lógicamente, hay ciertos beneficios que ya no se contemplan dentro de la ley. Perfecto. Ahora vámonos al otro lado, cuando se considera un despido injustificado. Es lo que justamente les mencionaba, ¿verdad? Que tú estés trabajando, desarrollando tus labores, llegue el empleador de un día para el otro te dice desde mañana o desde el lunes ya no vienes más o desde esta tarde dejas de trabajar. Entonces no ha habido un preaviso, es un despido intempestivo, injustificado. Tú como empleado lógicamente puedes ampararte ante la normativa, solicitar el desahucio, la indemnización, los aguinaldos, duodécimas, aguinaldos, vacaciones y todos los beneficios sociales debidos. Una vez que se dé este despido injustificado, que el trabajador lo considere, ¿cuál es el primer paso? ¿A qué institución tiene que acudir? Tal vez tiene que redactar alguna carta. ¿Cómo es el procedimiento? Lo ideal sería primero que hablen, ¿verdad? Empleador y empleado, que lleguen a una solución en tanto y en cuanto tal vez no se pueda hacer efectivo el pago en este instante de todos los beneficios sociales que va a tener acumulado, tal vez sí en un lapso de un mes, por ejemplo, entrando a una conciliación. Si no existe este tipo de acercamiento porque la relación realmente está fracturada, tú como empleado puedes ir al Ministerio de Trabajo, te arman tu liquidación y con tu liquidación puedes solicitar el pago de lo debido. En caso de que a la tercera citación el empleador no vaya al Ministerio de Trabajo, puedes realizar la acción por la vía judicial mediante un proceso laboral. Más o menos, ¿cuánto tiempo duraría si lastimosamente se tuviera que llegar a este tipo de instancia? El proceso laboral es un proceso que te dura aproximadamente un año o más, porque no nos olvidemos que hay instancias incluso de apelación. Se puede llegar a una casación, que es una revisión de la sentencia. Porque no nos olvidemos que el pago de los beneficios sociales sí tiene reclusión, tiene cárcel. No es igual que otro tipo de deuda en nuestro país. Para ir cerrando, hablemos de un tema a veces muy delicado, el tema del acoso laboral. ¿Cómo se tiene que interceder en este tipo de casos, ¿no? Obviamente, ¿cómo debería actuar la persona o cómo puede probarlo, ¿no? El acoso laboral puede ir desde una sanción administrativa hasta una sanción penal. Entonces, siempre y cuando cómo se haya configurado el acoso como tal, se puede ver dependiendo de qué es lo que haya pasado en realidad para ver si se lo va a sancionar o por la vía administrativa o por la vía penal. Perfecto, doctora. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Dani. Será hasta el siguiente lunes. ¿Cómo le podemos contactar? Gracias, Dani. Me pueden encontrar en el 701-45160. Agendan sus consultas y los atendemos. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Ahí estábamos hablando de un tema que nadie está exento, los conflictos y de que pueden surgir entre compañeros, entre jefes y cómo podemos proceder ante este tipo de situaciones.